Como iglesia, nuestra misión es ser creadores de puentes que conectan a todos a vida dinámica en Cristo Jesús. Y no sé si sabían, somos una iglesia, 6 campuses, pero también tenemos un 7º campus que se encuentra en el Medio Oriente. Y este campus está haciendo tremendo trabajo de traer el evangelio a una comunidad musulmana. Y Pastor Hikma va a estar predicando hoy. Él va a estar en otro campus, pero gracias a la tecnología lo vamos a poder escuchar y ver en el día de hoy. Estoy honrado de estar con ustedes en el día de hoy. Me siento humilde por la alabanza de estar aquí con ustedes. Yo siempre he querido poder predicar en árabe, pero el problema es que yo no puedo esperar que ustedes aprendan a hablar árabe, o tengo que hacerlo de otra forma. Sabes que en el idioma árabe no tenemos la letra P. Solamente tenemos la letra B, no P. Si yo digo cómo tú vas a estacionar tu vehículo, suena como si un perro estuviera ladrando. Y tenía alguien que quería introducirme a su amigo de Estados Unidos. Y le dijo al amigo americano, quiero introducirte a mi bastardo. El idioma es raro. Hay letras que no hay en el idioma en inglés o español. La pronunciación de mi nombre a veces es difícil de pronunciar. Pero es emocionante poder tener un idioma. Somos todos uno en Cristo Jesús. Es un privilegio poder predicarles el día de hoy. Y quiero darle gracias a John Parker, la gracia por el apoyo que nos has dado y la relación que hemos tenido a través de todos estos años. Bienvenidos a todos que están viendo a través de las redes sociales y a través de todos los campuses. Y en mi alma, mi oración es que Dios nos toque a todos con la palabra de Dios que tiene con nosotros en el día de hoy. Vamos a abrir la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a leer a través de Hechos 9. Va a haber 19 versículos. No te voy a pedir que te pares, pero oro que tenga la palabra de Dios contigo para que lo puedas seguir. Y hay muchas cosas que vamos a aprender en el día de hoy. Mientras tanto, Saúl, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la tentación de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieron al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relámpago de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, que el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuándo tendrá que padecer por mi nombre.
Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te ve apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como esquemas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Habiendo comido, recobró las fuerzas. Hermanos y hermanas, estoy aquí para animarlos y a informarlos que lo que le pasó a Saulo 2000 años atrás todavía está ocurriendo y sucediendo en el día de hoy en muchos lugares a través de todo el mundo. Un mes atrás, el pastor Jonathan predicó tremendo mensaje sobre Hechos. Y quiero animarlos que vayan para atrás y escuchen ese mensaje de nuevo que fue muy poderoso. No hay necesidad de yo dar un trasfondo sobre el texto porque ya se hizo. Pero quiero hacer una historia para enseñarte a ti cómo Jesucristo es el mismo ayer, hoy, mañana y para siempre. Y que la autoridad que se le dio a Jesús, todavía esa autoridad se está manifestando en este mundo aquí en el día de hoy. De una manera poderosa y asombrosa. Quiero hablar sobre 3 palabras. Número 1, poder. Poder. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio que transforma vidas. La segunda palabra es el costo. Lo que nos cuesta seguir a Jesús. Y la tercera palabra es reconciliación. La reconciliación que proviene del Espíritu Santo. Número 1, el poder del Evangelio. La historia de Hechos 9 habla de un hombre extremo que está lleno de religión, que quiere matar por la religión en el nombre de Dios. Pero Cristo se le apareció en una visión. Vio una luz tan brillante. Y la gloria de Dios se le presenta y él se cae de cara. Y eventualmente Saulo se convirtió en un discípulo. Se convirtió en misionero, un apóstol. Esta historia no es única. Me recuerda de otra historia que quiero compartir con ustedes. Una historia muy poderosa que quiero que escuchen bien sobre todos los personajes. Domingo, el 25 de noviembre de 2015, después que prediqué un mensaje el domingo, un hombre de Sudán vino hacia adelante y se introdució hacia mí, se llama Yasir. Dice que estoy aquí, no tengo otros amigos, el amigo me invitó a la iglesia. Y él me dijo a mí, estoy aquí de Sudán, quiero saber si estás libre con almuerzo, y lo llevo a almorzar. Y estuvimos sentados y le dije a él, dime tu historia. Me dijo a mí que vino de una familia que son muy religiosos, muy radicales. Y que uno de sus tíos es muy conocido porque él empezó la hermandad musulmán en Sudán. Y su segundo tío también es famoso, rankeado. Yo le dije a él, dime más de tu historia. ¿Cómo fue que conociste a Cristo? A la edad de 8, mi padre me llevó a una escuela para estudiar religión. Yo no sabía nada de eso. Manejamos lejos y me dejó en la escuela. Y me dejó en la escuela solo por 2 años. No sabía si él iba a regresar para atrás. Me dejó solo por 2 años. Por 2 años, básicamente me pusieron a esta religión radical. Y después ya se le atendió esa escuela. En la escuela encontró a un cristiano que se llama Zacaraya. Zacaraya era un cristiano en la escuela con él. Y ya se vio que este hombre, Zacarías, es un cristiano
y, y, y que lo iba a llevar a un campo para matarlo. So, Zacarías lo llevaron y no sabía qué le iba a pasar. Y ahí Yasser y sus amistades le dieron cantazos a Zacarías, lo dejaron por muerto, le rompieron los huesos y regresaron para atrás a sus casas contento porque ellos se creían que complacieron a Dios en hacerle eso a Zacarías. Pero también la familia de Yasser perjudicaban a cristianos. El tío fue a la ciudad a arrestar un pastor porque estaba predicando el evangelio y lo tomó. Y vio que el pastor estaba predicando de Hechos 9 de la manera que la transformación de Pablo. Y cuando él escuchó el mensaje de Hechos 9, él pensaba que el pastor estaba hablando de él. Pero él fue y arrestó al pastor. Y le dijo al pastor, ¿por qué tú estás hablando de mí? El pastor dijo, no, yo estoy hablando de Pablo. De un judío que estaba perjudicando cristianos, que está en la palabra de Dios. Y así él dijo, enséñame en Hechos 9 donde dice eso. Ahí el pastor le compartió la historia y se quedó por toda la noche explicándole todo. Y así fue que el tío de Yasser conoció a Cristo Jesús. Pero las autoridades se enteraron del tío de Yasser que se convirtió en Cristo Jesús y lo vinieron a poner en la cárcel. Y un día el hijo de él, el primo de Yasser, tuvo un accidente, el primo de Yasser. Su papá envió a otros cristianos para orar por el primo de Yasser que estaba en una coma. Esos dos cristianos jóvenes del sur de Sudán van a orar por el primo de Yasser. Y cuando llegan al hospital, ¿quién estaba en el hospital? Yasser estaba ahí con su primo, visitando a su primo. Y Yasser vio como estos dos hombres cristianos entraron y empezaron a orar por el primo de Yasser. Y cuando oraron, de momento el niño abrió sus ojos y empezó a caminar. Cuando Yasser vio eso, estaba tan emocionado. Y me dio estas palabras. Yo tengo una pregunta en mi mente. ¿Cómo es que las oraciones de estos infieles, esos que no creen en Dios, cómo es que Dios respondió a sus oraciones? ¿Cómo es que Dios hizo un milagro a través de ellos? Yasser fue para atrás a estudiar los versículos y quería saber más de cristianidad. Y finalmente Yasser, por esa experiencia, rindió su vida a Cristo Jesús, el que le dio una pela a Zacarías. La familia de Yasser lo abandonaron. Los padres de Yasser abandonaron a Yasser. Los padres fueron a una tumba para escribir el nombre de Yasser como una señal que mi hijo está muerto porque cree en Cristo Jesús. Cuando Yasser escuchó eso, estaba lastimado y empezó a llorar. Estaba tan cansado y decidió irse de Sudán. Él dijo que ese fue el momento más oscuro de su vida. Decidió de irse de Sudán. Y ahí fue a la tumba donde él vio el nombre de él. Y empezó a llorar como tenía que dejar a su familia. Y mientras que estaba parado delante de la tumba que tenía su nombre, él estaba orando. Y de momento, sintió una mano que lo estaba tocando. Y escuchó la voz de Cristo Jesús. Le dice, Yasser, deja de llorar. Dijo que la tumba está vacía. Y también mi tumba está vacía. Y cuando escuchó esas palabras, él dijo que sintió el Señor entrar en su vida. Que Dios lo llamó a compartir el evangelio con todo el mundo. Y fue a ser un pastor, sacó su doctorado y ahora está en Alemania. Y está haciendo tremenda obra compartiendo el evangelio a través de todo el mundo. Como 27 años después, Yasser fue a Egipto. Y cuando visitó a Egipto, habló a un grupo de pastores. Y los pastores estaban tocados por sus palabras.
Pero Yaciel vio a un muchacho que estaba sentado en una silla de ruedas que estaba llorando. Y Yaciel fue al joven y a hablarle que estaba sentado en la silla de ruedas y le dice, ¿por qué estás llorando? Y el hombre le dice, yo soy Zacarías, que tú intentaste matarme muchos años atrás. So Zacarías abre su Biblia y le enseña a Yaciel la primera palabra que dice, que el primer nombre dice Yaciel, que Zacarías, aunque Yaciel le dio cuando eran jóvenes, que él no dejó de orar por él, que él quería que él conociera a Cristo Jesús y nunca dejó de orar por él, no importando que Yaciel fue el que lo puso en la silla de ruedas. Cuando Yaciel estaba ahí parado, viendo lo que le hizo al hombre, y me dijo a mí estas palabras, dijo, ¿qué tipo de religión puede hacer que uno ame a su enemigo tanto? ¿Qué tipo de religión puede hacer que uno ame a su enemigo así? ¿Cómo es que podemos amar a nuestros enemigos? Nadie puede transformar un ser humano como Cristo lo puede hacer. Hoy hay muchos intentos de cambiar estos movimientos radicales que no son de Dios. Hay tantas cosas horrorosas que se están haciendo, que estamos viendo que son común y corriente, que son ataques musulmanes. Pero ¿quién es el que puede cambiar eso? Que puede cambiar y transformarnos a ellos. Que puede cambiar las vidas de los terroristas, de esos fanáticos. El poder del Evangelio. Amén. El poder del Evangelio los puede cambiar. El poder de la resurrección de Cristo Jesús. De un Señor resucitado, el Espíritu Santo, Cristo con nosotros. Solamente hay una persona que podemos poner nuestra confianza y es Jesús. Una persona que merece, que nosotros podemos vivir por Él, es Jesús. Quiero invitarte que te des tu vida a Cristo Jesús. Te quiero invitar que pongan el nombre de alguien que te ha hecho cosas horrorosas. Escribe su nombre en la Biblia y ore por ellos todos los días. Esas personas que te han lastimado. ¿Alguien te ha lastimado? ¿Alguien te ha abusado? Quizás cuando eras niño, quizás ahora. Pero hay perdón. Está el poder del Evangelio que puede cambiar y transformar tu enemigo a un amigo. Escribe el nombre de la persona que te lastimó y espera en el Señor. Ora por ellos. Mi segundo punto es lo que nos cuesta seguir a Cristo Jesús. Interesante que Pablo fue que estaba perjudicando y ahora a él lo están persiguiendo por su fe. Pablo habla de la manera que él ha sido abusado por su fe en Cristo Jesús, de la manera que ha recibido latigazos, de la manera que han sido robados, de la manera que le han dado con piedras, con puño y todo el abuso que Pablo ha experimentado a través de su vida de compartir el Evangelio y ir en misión. Las veces que tuvo hambre, las veces que tuvo necesidad de agua. Y eventualmente la tradición nos dice que Pablo murió por su fe. Ahora, la historia de Pablo no es única. La proclamación del Evangelio y la persecución va de mano en mano. Y vemos aquí que antes que por compartir el Evangelio, un pastor lo desnudaron y lo abusaron solamente porque compartía el Evangelio. Una mujer en nuestra iglesia que siguió a Cristo Jesús perdió a 3 de sus hijos. Su marido tomó los hijos y se fue por 7 años solamente porque ella puso su fe en Cristo Jesús. Mira a la mujer ahí. Por seguir a Cristo Jesús, el marido se llevó a sus hijas. Pero imagínate eso como madre. Que como madre tienes que escoger a Cristo Jesús o a tus hijos.
Un amigo mío perdió toda su herencia solamente porque quiso crecer a Cristo Jesús. Esta señora vino por la primera vez y vino de un país árabe y preguntó, ¿por qué estás aquí? Porque mataron a mi primo. Su papá, cuando supo que su hija sigue a Cristo, la mató. Y la enterró en el pasillo frente de su casa para que todo el mundo viera que ella trajo vergüenza a la familia en creer en Cristo Jesús. Esto está sucediendo el día de hoy. Otra historia de una muchacha. Le preguntó a su hijo, dime tu historia. Me dijo, describió que su mamá no quiso rendir su fe en Cristo. Lo que pasó, su marido envió a 2 personas para convertirla a ella, para ser musulmán. Pero como ella dijo que no, yo sigo a Cristo, yo quiero vivir por Cristo, le cortaron el pelo y la violaron y la dejaron por muerta. Te puedes imaginar el dolor que el hombre está diciendo de su mamá, que él no pudo proteger a su mamá, pero que ella se sometió por Cristo Jesús. Él dijo, yo nunca dejaré a Cristo Jesús. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué precio tú pagas por seguir a Cristo Jesús? ¿Cuánto te cuesta para seguir a Cristo Jesús? Todos esos hombres y mujeres que cuando ellos encontraron a Cristo, encontraron a todo, descubrieron que la característica de ser discípulo es no solamente de Jesús, pero es amar a Jesús más que la propia vida. Ese es verdadero discípulo. Que cuando yo escojo a Jesús o el mundo, yo escojo a Jesús. Es donde proviene esta fuente de la vida. Cuando todo esto sucedió, todas estas crisis en nuestras vidas, siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué nos sucede estas crisis? Todos nos gustaría vivir sin circunstancias difíciles. Todo el mundo quiere vivir en nuestro nido perfecto. Pero como cristianos, a veces, estamos tan egoístas. Pero el Señor viene y mueve nuestro nido seguro. Como una águila, abre sus alas, cargando a sus hijos desde su nido. Que Dios hace lo mismo con nosotros. Nuestro problema como cristianos, que queremos quedarnos seguros y salvos. El nido se convierte en nuestro ídolo. La comodidad se convierte en nuestro ídolo. Pero en vez de usar eso para bendecir a los demás, nos quedemos sin crecer. Y cuando Dios ve que nuestros hijos están muy cómodos y que no están obrando, pues entonces Dios los saca del nido. Él mueve el nido para que sus hijos eventualmente vuelen para llevar a cabo la misión de compartir el Evangelio. So, Dios nos mueve de nuestra comunidad para ir a compartir el Evangelio. So, mi pregunta para ti en el día de hoy: ¿por qué nosotros pasamos nuestras vidas en un nido como pollitos chiquitos cuando Dios nos llama a nosotros a ser águilas? Dios quiere que vueles. Dios quiere que vivas como un discípulo de Cristo Jesús, como un águila. Y finalmente, reconciliación. La palabra reconciliación, Pablo estaba en una misión para destruir a la iglesia. Vemos por Hechos 7 y 8 que Pablo aprobó
la muerte de cristianos. Y cuando Pablo se convirtió en cristiano, el mismo liderazgo judío lo atacó a Pablo y querían matarlo a él. Pero, y Pablo quería unirse a los discípulos, pero ellos tenían miedo de él. Pero Dios, a través del Espíritu Santo y por enviar líderes cristianos, unieron a la iglesia, unieron a Pablo con los discípulos. Reconciliación. Amigos, yo me crié en una guerra civil. En Lebanon, yo nací en medio de una guerra civil, en condiciones horrorosas. Yo me crié en circunstancias difíciles. Éramos inmigrantes, refugiados, y yo tenía que trabajar a temprana edad. Tenemos días muy difíciles. Tenía que trabajar todo el día como esclavo para intentar de estudiar. Pero la guerra civil fue tan difícil. Pero los sirianos se convirtieron en enemigos de nosotros. Me recuerdo cuántas veces yo le daba un beso a mi papá y me iba. Y él iba a trabajar. Y no sabía si iba a ver a mi papá ese día. ¿Te puedes imaginar el dolor de un niño preocupando si no sabe si va a ver a su papá cuando él va a la escuela y él iba al trabajo? Conocí a Cristo a los 17. Dios me transformó, me dio paz con su amor. Y mientras yo crecí y hice mis estudios teológicos, Dios me envió al ministerio. 11 años atrás, cuando la guerra empezó en Siria, no sé si saben de la guerra, lo que hicieron los musulmanes radicales. Lebanon está al borde de Siria. Hay 5.5 lebanos. Y los sirianos caminan a través de Lebanon. O sea, hay muchos inmigrantes de Siria. Fueron los que destruyeron nuestra niñez. Esta gente son nuestros enemigos. Como lebanos, nosotros los odiamos. Pero cuando la iglesia vio lo que estaba pasando, tuvimos la oportunidad de recibir a nuestros enemigos y servir a nuestros enemigos. Y esto es difícil. Y cuando me refiero a enemigo, no me refiero a alguien que nosotros no queremos. Nos referimos a una persona que odiamos. Son enemigos reales de vida y muerte. Pero empezamos a servir a los demás. Y había personas que decían que yo no quiero que nuestros hijos jueguen juntos. No nos sentimos cómodos en este lugar. ¿Quién son estos forasteros que están aquí? Que estamos sirviéndolos a ellos. Pero cuando los servimos, ellos vieron el amor de Cristo Jesús. Y uno tras otros, a través del amor de Cristo, empezaron a venir a la iglesia. Y empezamos a servirlos a ellos. Y esa transformación ocurrió. Cuando esa transformación ocurrió, algunos líderes no estaban aceptando la realidad que tenemos que amar a nuestros enemigos. Sabemos que tenemos que amar a nuestros enemigos en Cristo Jesús, pero cuando ocurre, se nos hace difícil. No queremos amar a esos enemigos que han matado a nuestros padres, a nuestros hijos. Un día, un hombre vino de Siria, era un líder político, se fue de Siria y tiene una visión y vio una luz, y una voz muy poderosa que dijo, sigue la luz. Él siguió la luz y estaba cerca de nuestra iglesia. Fue ahí el domingo y yo estuve predicando sobre Juan, Jesús, la luz del mundo. Y cuando el hombre político de Siria escuchó el mensaje, el Espíritu Santo lo tocó y entregó su vida a Cristo Jesús. Es un líder militar de Siria que nos perjudicó y ahora es un hermano de Cristo. Y yo pensé que era tan significado. Y yo decidí lavar sus pies delante de la congregación entera. Yo busqué una vasija de agua y enfrente de la congregación yo lavé los pies del enemigo. Y cuando yo bajé y vi los pies que
mató nuestra niñez, que mató a nuestros hijos, que mató a nuestros padres. En ese momento, yo tomé la esponja y empecé a lavar sus pies. Sentí que Dios bajó y me lavó a mí. Sentí el perdón, que yo necesitaba reconciliación, que yo necesitaba perdonar. Mientras que estaba lavando los pies, yo empecé a llorar y él empezó a llorar. Los líderes empezaron a llorar y todos estaban llorando. En ese momento, que cuando yo hice eso, aprendí la lección más grande de mi vida. Y que la herramienta más poderosa del Evangelio es perdón, es reconciliación. Y es el comienzo de la transformación más grande de la iglesia. Si yo no hubiera hecho eso, todavía hubiera división dentro de la iglesia. Te quiero pedir esta mañana, ¿quién te está lastimando? ¿Quién te ha lastimado? ¿Sabes que el poder del Evangelio puede tocar tu corazón con perdón? ¿Saben que muchos de los sirianos violaron a nuestras mujeres? Yo no puedo perdonar, pero Cristo en mí sí puede perdonar. Cuando yo decidí poner mis almas al lado y tomé mi paso hacia ese enemigo, Jesús bajó, Dios bajó y el perdón entró. Quiero animarlos que piensen de esa persona en tu mente que tienes que perdonar. Yo sé que es doloroso ser lastimado, de ser apuñalado en la espalda. Es extremadamente difícil. Quiero que abran sus almas. Señor, ¿dónde pequé? ¿Cómo puedo perdonar, Señor? ¿Cómo puedo ser perdonado, Señor? ¿Cómo puedo perdonar a los demás? Ese es el poder del Evangelio. Viene con gran precio, pero trae reconciliación, trae transformación. Aquí esta mañana, que se animen en Cristo, del Nuevo Testamento, Cristo de la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Y toda la autoridad en el reino de los cielos y en la tierra se le dio a Jesús. Y que su reino venga y su voluntad se haga. Que se haga la tierra como está en el reino de los cielos. En todas las iglesias. En las comunidades que vivimos. Que amén. Quiero que bajen sus cabezas para orar. Siento que tenemos que tomar un momento de silencio. En vez de llorar, quiero que ustedes abran sus corazones. Deja que el Señor busque sus almas. Que busque a través de tu pasado. ¿Dónde es que has sido lastimado? ¿Dónde es que tú has lastimado a otros? Pide por perdón. Y perdonen. Y mientras que hagas esto, recuérdate de Jesucristo. Jesús en la cruz de Calvario. Mira sus manos. Mira sus ojos. Mira sus pies. Quiero que veas a Jesús en la cruz del Calvario. Que te ha perdonado. Te ha sanado. Tu alma. Tu pasado. Está tan cercano a ti. Está aquí ahora mismo. Te quiero que se animen a tomar ese primer paso. Que tomen ese paso hacia los pies de tu enemigo. Los pies de tu vecino. Lava sus pies.